Que vamos a leer hoy. Genial, mil gracias. Vamos a leer del libro Escrito con la sangre de mi corazón, el capítulo 74 y el 75. Así que bueno, espero que disfruten la lectura. Capítulo 74. La clase de cosa que hará que un hombre sude y tiemble. Seguíamos la estela del ejército. Debido a la velocidad de la marcha, los soldados habían recibido la orden de deshacerse de todo cuanto no fuera fundamental, y yo también tuve que abandonar muchas de mis cosas. Aún así, iba montada, y de ese modo era capaz de seguir el ritmo, aunque fuera cargada con lo que había conseguido quedarme. Después de todo, reflexioné, no me serviría de nada dar alcance al ejército si no tenía con qué tratar las heridas cuando lo hiciera. Cargué a Clarence, con todo lo que podía esperarse que razonablemente llevase. Como era una mula grande, la cantidad fue sustancial, incluida mi pequeña tienda de campaña, un catre plegable para las operaciones y todas las vendas, hilas y desinfectante que pude incluir. Tenía tanto una pequeña cuba de solución salina purificada como unos cuantos frascos de alcohol etílico sin diluir, que hacía pasar por veneno, con grandes etiquetas en las que había dibujada una calavera con dos tibias cruzadas. También un tarro de aceite de oliva para quemaduras, mi maletín de medicinas y manojos de hierbas, botes de gran tamaño de ungüentos y un gran número de frasquitos y viales de tinturas e infusiones. Mi instrumental quirúrgico, agujas e hilos de sutura se hallaban en una caja propia, y ésta, a su vez, en un macuto junto con más rollos de vendas que llevaba yo. Dejé a Clarence atada y fui a averiguar dónde iban a montar el hospital de campaña. El campamento estaba lleno de no combatientes y personal de apoyo, pero finalmente logré encontrar a Denny Hunter, que me dijo que, según los informes del general Greene, iban a enviar a los cirujanos al pueblo de Freehold, donde había una gran iglesia que podía cumplir la función de hospital. Lo último que he oído es que Lee ha asumido el mando de las fuerzas que atacarán a los británicos por la retaguardia y tiene previsto rodearlos, aseguró mientras se limpiaba las gafas con el faldón de la camisa. Lee, pero yo pensaba que no lo consideraba importante y no asumiría el mando. Tanto lo uno como lo otro me daba lo mismo, salvo que Jamie y los suyos formaban parte de esa misión, y yo albergaba mis dudas sobre el general Lee. Jensel se encogió de hombros, se puso las gafas y se remetió la camisa. Por lo visto, Washington decidió que un millar de hombres no bastaban para lograr sus propósitos, y subió el número a 5.000, cosa que Lee consideró más apropiada para lo importante que se cree. La boca de Denny se crispó un poco al decir esto, pero me miró a la cara y se tocó el brazo con amabilidad. Solo podemos tener fe en Dios y confiar en que el Señor proteja a Charles Lee. ¿Vas a venir con las chicas y conmigo, Claire? Tu mula se puede quedar con nosotros con mucho gusto. No vacilé demasiado. Si montaba a Clarence, solo podría cargar una pequeña parte del equipo y el material que podría llevar Denny. Y aunque Jamie había dicho que me quería con él, sabía de sobra que a lo que en realidad se refería era que quería estar seguro de dónde me encontraría yo y de que estaría cerca si me necesitaba. Tu esposo confía en mí para que cuide de ti, apuntó Jane risueño, tras admitir, sin el menor esfuerzo, lo que yo estaba pensando. ¿Es-tu Brute? Pregunté con bastante sequedad, y al ver su cara de sorpresa, añadí más cortésmente. Me refiero si todo el mundo sabe lo que estoy pensando en este momento.
Ah, lo dudo, respondió sonriéndome burlón. Si lo supieran, imagino que muchos de ellos pondrían mucho más cuidado en lo que le decían. Me subí al carro de Denny, junto con Dottie y Rachel, con Clarence caminando impasible detrás, atada a la trasera. Dottie estaba roja a causa del sudor y el nerviosismo. Nunca había estado cerca de una batalla, y Rachel tampoco, si bien ella había ayudado a su hermano durante un invierno muy crudo en Valley Forge y tenía mucha más idea de lo que podía deparar el día. ¿No crees que deberías escribir a tu madre? Oí que preguntaban con seriedad a Rachel. Las muchachas iban detrás de Denny y de mí, sentadas en el carro e impidiendo que las cosas cayeran cuando nos encontrábamos con surcos y zonas embarradas. No, ¿por qué? El tono de Dottie era de cautela, no del todo hostil, pero sí muy reservado. Yo sabía que había escrito para explicarle a su madre que tenía intención de casarse con Desmond Hunter, pero no había recibido respuesta alguna. No obstante, dado lo difícil que era mantener correspondencia con Inglaterra, no existía ninguna garantía de que Minerva Gray hubiese llegado a leer la carta. Se me ocurrió, con un repentino escrúpulo, que no le había escrito una sola carta a Brianna en varios meses. No había sido capaz de escribir para contarle que Jamie había muerto, y desde que había vuelto no había habido tiempo para siquiera pensar en hacerlo. Estamos en guerra, Dottie, adujo Rachel. Pueden pasar cosas imprevistas, y no querrías que tu madre en fin, se enterara de que has muerto sin saber que la llevabas en el corazón. Respondió Dottie desconcertada. A mi lado noté que Denzel cambiaba de postura, inclinándose un poco hacia adelante al tomar de nuevo las riendas. Me miró de soslayo y en su boca se dibujó una expresión que era una mueca y una sonrisa, que me dio a entender que también había estado escuchando la conversación de las muchachas. Se preocupa por mí, dijo en voz muy baja, nunca por ella. Soltó las riendas con una mano para frotarse bajo la nariz con un nudillo. Tiene el mismo valor que su padre y sus hermanos, la misma terquedad, querrás decir, precisó entre dientes, y él sonrió a pesar de los pesares. Sí, admitió. Volvió la cabeza, al igual que yo, pero las chicas se habían desplazado a la parte de atrás y hablaban de todo ello frente a Clarence, ahuyentando las moscas de la cara con las agujas de una gran rama de pino. ¿Usted cree que es que a la familia le falta imaginación? Porque en el caso de los hombres de su familia, no puede ser que desconozcan las posibilidades. No, desde luego que no, convine con cierta tristeza. Suspiré y estiré un poco las piernas. Jamie es igual, y ciertamente no le falta imaginación. Creo que es... Hice un pequeño gesto de impotencia. Tal vez la palabra sea aceptación. ¿Aceptación del hecho de que existe la muerte? Estaba interesado y se puso bien las gafas. Dorothea y yo hemos hablado de esto, señaló a las chicas. Los cuáqueros viven con la certeza de que este mundo es temporal y no hay nada que temer a la muerte. Quizás haya parte de eso. A decir verdad, casi todo el mundo en esa época aceptaba la muerte de manera prosaica, pues esta era una presencia constante y cercana para todos, aunque consideraban esa presencia de diversas formas. Pero creo que los que hacen esos hombres es distinto. En su opinión, es más la aceptación de cómo los hizo Dios. ¿De verdad? Parecía un tanto sorprendido y frunció el ceño en señal de reflexión. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que creen que Dios los creó de forma deliberada para... Creo que para que fueran responsables de otras personas, contesté.
No sabría decir si se trata de la idea de noblesse oblige, Jamie era un terrateniente en Escocia, o tan solo la idea de que eso es lo que hace un hombre. Acabé con escasa convicción, porque eso claramente no era lo que Denzel Hunter pensaba que debía ser un hombre, aunque a mí sí me extrañaba un poco. A todas luces, la cuestión le preocupaba en cierto modo. Y bien podía ser así, dada su situación. Veía que la perspectiva de la batalla le estimulaba, y que el hecho de que fuera así le preocupaba sobremanera. Eres un hombre muy valiente, dije en voz baja, tocándole la manga. Lo vi cuando jugaste al juego del desertor de Jamie, después de Ticonderoga. No fue valor, te lo aseguro, afirmó con una risa breve carente de humor. No pretendía ser valiente, solo quería demostrar que lo era. Hice un ruido bastante poco respetuoso. No me podía comparar con Jamie o Ian. Gracias. Pero algo se me había pegado, y él me miró de reojo sorprendido. Sé cuál es la diferencia, en serio, repuse, pero conozco a muchos hombres valientes. Pero, ¿cómo puedes saber lo que hay? Calla, hice un gesto con la mano. Valiente abarca desde locura absoluta y completa indiferencia por las vidas de otros. Los generales suelen estar dentro de esta categoría, hasta embriaguez, temeridad e idiotez pura y dura, o la clase de cosa que hará que un hombre sude y tiemble y vomite, y vaya a hacer lo que cree que tiene que hacer de todas formas. Y esa, añadí, deteniéndome para tomar aliento y uniendo las manos en el regazo, es justo la clase de valor que compartes con Jamie. Tu esposo no suda y tiembla, adujo con sequedad. Lo he visto, o mejor dicho, no he visto que hiciera tales cosas. Claro que suda y tiembla por dentro, repuse, aunque a menudo vomita antes o durante una batalla. Denzel me miró sorprendido una vez, y no habló durante un rato, absorto al parecer, en adelantar a un gran carro de heno cuyos bueyes habían decidido de súbito que no querían continuar y se habían detenido en seco en mitad del camino. Al cabo de cierto tiempo cogió aire y lo dejó escapar con fuerza. No tengo miedo de morir, aseguró. Ese no es mi problema. ¿Y cuál lo es? Pregunté curiosa. ¿Tienes miedo de quedar lisiado y no poder valerte por ti mismo? Porque yo lo tendría. No. Su garganta se movió al trabar saliva. Se trata de Dorothy y Rachel. Temo que me falte el valor para verlas morir sin intentar salvarlas, aunque ello significara matar a alguien. No se me ocurrió nada que decir a eso, y seguimos adelante en silencio. El ejército de Lee salió de Englishtown alrededor de las 6 de la mañana, rumbo oeste hacia el Palacio de Justicia de Monmouth. Cuando llegó al Palacio de Justicia a las 9:30 más o menos, Lee comprobó que el grueso del ejército británico se había marchado, que quizás avanzara hasta Middletown, pues hasta allí conducía el camino. Sin embargo, Lee no pudo seguirlo, debido a la presencia de una retaguardia no muy nutrida, pero sí beligerante, que se hallaba al mando del general Clinton en persona. O eso le dijo Ian a Jamie, que se acercó lo bastante para ver las banderas del regimiento de Clinton. Jamie había transmitido esa información a Lee, pero no vio prueba alguna de que ello afectara ni al plan de acción de éste, siempre suponiendo que tuviera uno, ni a su poca disposición a enviar más exploradores para que recorrieran el terreno. Rodéalos y mira a ver si averiguas dónde está Cornwallis, pidió Jamie a Ian. Es probable que los granaderos que viste sean de Heath, así que estarán cerca de Bonifazón. Ian
asintió y aceptó la cantimplora llena que Jamie le ofreció. ¿Informo al general Lee si lo averiguo? No parecía muy interesado en lo que tenía que decir. Sí, díselo si lo ves antes de verme a mí, y díselo también al marqués si lo vieras. Pero pase lo que pase, búscame, ¿entendido? Ian le sonrió. Colgó la cantimplora del arzón delantero de la silla. Buena cacería, Brada Mada. Jamie había sufrido daños en 2 compañías antes de media mañana, en una escaramuza cerca del Palacio de Justicia de Monmouth. Pero aún no había muerto nadie, y solo había 3 heridos lo bastante graves para abandonar. El coronel Owen había solicitado cobertura para su artillería. Solo 2 cañones, pero cualquier pieza de artillería era bienvenida. Y Jamie había enviado a los de Pensilvania, de Thomas Malaker, para ocuparse de ello. Había mandado a una de las compañías del capitán Kirby en misión de reconocimiento hacia lo que él creía que era el riachuelo, y había retenido el resto, a la espera de recibir órdenes de Lafayette o Lee. Lafayette se hallaba por delante de él, Lee bastante más atrás, hacia el este, con el grueso de sus tropas. Faltaba poco para las 10 cuando apareció un correo, agazapado en su silla como si atravesara una lluvia de balas, aunque lo cierto era que no había un solo soldado británico a la vista. Detuvo a su sudoroso caballo y soltó su mensaje. Hay nubes de polvo en el este, tal vez se aproximen más casacas rojas, y el marqués dice que hay artillería de los casacas rojas en el Manzanar, señor, y que haga usted algo al respecto, por favor. El sudoroso mensajero tomó aire y aflojó la rienda, preparándose para salir disparado de nuevo. Jamie se inclinó hacia él y agarró la brida del caballo para impedirlo. ¿Dónde está el Manzanar?, preguntó con serenidad. El correo era joven, tal vez tuviera 16 años, y tenía la mirada tan enloquecida como la de su huesudo caballo. No lo sé, señor, contestó, y empezó a mirar a un lado y a otro como si esperase que el Manzanar se fuera a materializar de pronto en el prado en que se encontraban. Un repentino estruendo lejano reverberó en los huesos de Jamie, y su caballo levantó las orejas. No importa, muchacho, repuso, los oigo. Dale un respiro al caballo o morirá contigo encima antes de que el sol esté alto. Tras soltar la brida, le dirigió una señal al capitán Craddock e hizo girar la cabeza de su montura hacia el sonido del cañón. El ejército americano le llevaba varias horas de ventaja y el británico muchísimas más, pero un hombre solo podía moverse mucho más deprisa incluso que una compañía de infantería ligera. Además, John no iba cargado con armas, ni comida ni agua. Sabes de sobra en que te ha mentido. Vamos, calla, Hal, musitó Gray al fantasma de su hermano. Conozco a Percy mucho mejor que tú. He dicho que sabes de sobra. Lo sé muy bien. ¿Qué arriesgo si miente? ¿Y qué arriesgo si no es así? Hal era condesciente, pero lógico. También era padre, y eso le cerró la boca. A lo que se arriesgaba, si Percy mentía, era que le dispararan o lo ahorcaran sin más, en caso de que alguien lo reconociera. Cualquiera. Si los americanos lo descubrían antes de que llegara a las líneas británicas, lo arrestarían por incumplir su palabra y lo ejecutarían de inmediato por espía. Si los británicos no lo reconocían a tiempo, le dispararían nada más verlo, ya que lo tomarían por un rebelde. Se metió una mano en el bolsillo en el que había guardado su gorra de libertad o muerte, y sopesó si sería acertado deshacerse de ella, pero al final la conservó. Lo que arriesgaba, si Percy no mentía, era la vida de Willy. No hacía falta un gran esfuerzo para saber por qué apostaría. Era media mañana y el aire parecía melaza, denso y dulce por las flores, pegajoso por la savia de los árboles y absolutamente irrespirable.
El ojo sano empezaba a picarle debido al polen en suspensión, y las moscas zumbaban con interés alrededor de su cabeza, atraídas por el olor a miel. Al menos el dolor de cabeza había desaparecido, disipado por la alarma, y un breve destello de locura, bien podría admitirlo, ocasionada por la revelación de Percy. No comenzaría a especular no comenzaría a especular con los motivos de Percy, pero por tus bellos ojos. Claro, farfulló, aunque no pudo evitar sonreír al recordar tamaña insolencia. Un hombre sensato no tocaría a Percy Wainwright con un palo de 3 metros, aunque con uno algo más corto. Por favor, cállate, ¿quieres? Se dijo a sí mismo y se dispuso a bajar por una ladera embarrada hasta la orilla de un rachuelo minúsculo, para poder echarse agua fría en el acalorado rostro. Serían las 8 de la mañana cuando llegamos a Freehold, donde la iglesia de Tennant haría las veces de hospital provincial, de hospital principal. Era una construcción amplia que se erigía en medio de un cementerio enorme, extendido unos 4.000 metros cuadrados de terreno, cuyas lápidas eran tan individuales como sin duda lo habían sido sus ocupantes en vida. Allí no había pasillos perfectos de cruces blancas uniformes. Pensé un instante en las tumbas de Normandía y me pregunté si la finalidad de esa sucesión de hileras de muertos sin rostro sería dotar de una suerte de pulcritud post-mortem a los costes de la guerra, o si más bien sería subrayarlos, una contabilidad solemne llevada a cabo en hileras infinitas de vacíos y cruces. Pero no me detuve a pensar mucho. Se libraba ya una batalla en alguna parte y comenzaban a llegar heridos. Algunos hombres sentados a la sombra de un árbol de gran tamaño junto a la iglesia, y por el camino venían más, unos andando a duras penas con la ayuda de amigos, y otros en angarillas o en brazos de alguien. El corazón se me encogió al ver aquel espectáculo, pero intenté no buscar a Jamie o Ian. Si estaban entre los primeros heridos, no tardaría en saberlo. Se produjo un revuelo cerca de la entrada de la iglesia, cuya puerta de 2 hojas estaba abierta de par en par, para facilitar el paso, y ayudantes y cirujanos entraban y salían a toda prisa, pero una prisa organizada hasta el momento. Ve a ver qué está pasando, ¿quieres?, sugería Denzel. Las chicas y yo empezaremos a descargar. Se quedó lo bastante para desenganchar sus 2 mulas y maniarlas, y después corrió a la iglesia. Encontré los cubos y mandé a Rachel y a Dottie a buscar un pozo. Era un día de un calor insoportable. De un modo u otro íbamos a necesitar mucha agua. Clarence manifestaba una necesidad imperiosa de unirse a las mulas de Denny, que pasían entre las tumbas, sacudiendo la cabeza contra el enganche del ronzal y lanzando ruidosos gritos de enfado. Está bien, está bien, está bien, claudiqué, y me apresuré a desatar las correas para quitarle la carga. Cierra el... Dios mío. Un hombre venía hacia mí tambaleándose. Las rodillas le cedían con cada paso y daba bandazos, como si estuviese mareado. Tenía un lado de la cara negro y sangre en la pechera del uniforme. Dejé caer el fardo en de la tienda y los palos, y corrí a recogerlo del brazo antes de que tropezara con una tumba y se diera de bruces contra el suelo. Siéntese, pedí. Parecía aturdido y daba la impresión de que no me oía, pero como le estaba tirando del brazo, al final se sentó, dejando que las rodillas se le aflojaran, y casi arrastrándome consigo al caer en una impotente lápida en conmemoración de un tal Gilbert Tennant. Mi paciente se balanceaba como si estuviese a punto de desplomarse, y sin embargo, una comprobación rápida me dijo que no tenía heridas importantes.
La sangre de la casaca era de la cara, donde la piel ennegrecida se había empollado y abierto. No era solo el hollín de la pólvora negra. La piel se había achicharrado. La carne de debajo estaba quemada, y mi paciente despedía un horrible olor a cerdo asado. Controlé mi inestable estómago y dejé de respirar por la nariz. El hombre no respondía a mis preguntas, pero me miraba fijamente la boca y parecía lúcido, pese al continuo balanceo. Por fin caí en la cuenta. ¿Explosión? Pronuncié de forma exagerada, y él asintió con brío. Luego paró de pronto, tambaleándose de tal modo que tuve que agarrarlo por la manga para enderezarlo. Artillero, a juzgar por su uniforme, de manera que algo grande le había explotado cerca. Un mortero, un cañón. Y no solo le había quedado el rostro casi hasta el hueso, sino que también era bastante probable que le hubiese reventado los tímpanos y el equilibrio del oído interno se hubiera visto afectado. Asentí y le puse las manos de forma que asiese la lápida en la que estaba sentado, para que se mantuviera así mientras terminaba de descargar deprisa y corriendo a Clarence, que frustrada estaba haciendo un ruido de 1000 demonios. Debería haberme dado cuenta de inmediato que el artillero estaba sordo, ya que no percibía el estruendo. La amañé y la solté para que fuera con las mulas de Denny a la sombra. Saqué lo que necesitaba de los paquetes y me dispuse a hacer lo poco que podía por el herido, que ante todo fue empapar un paño en solución salina y aplicárselo al rostro como si fuera un emplasto, para retirar todo el hollín que pudiera sin restregar. Di gracias a Dios por haber sido previsora y haber traído un tarro de aceite de oliva para quemaduras, y maldije no haberlo sido al no pedir aloe en el jardín de Bartram. Las chicas no habían regresado aún con el agua. Esperaba que hubiese un pozo cerca. El agua de un riachuelo tan próximo a un ejército no se podía utilizar sin hervirla, y esta idea hizo que buscara un lugar en el que poder encender una hoguera, y anotara mentalmente que después tenía que mandar a las chicas por leña. Mi lista mental había seguido aumentando a toda prisa cuando vi que Denny salía de pronto de la iglesia. No iba solo. Daba la impresión de que estaba enzarzado en una discusión acalorada con otro oficial del ejército continental. Profiriendo una breve exclamación exasperada, metí la mano en el bolsillo y encontré mis gafas envueltas en seda. Con las gafas puestas, la cara del interlocutor de Denny cobró nitidez. El capitán Lecky, diplomado por la Facultad de Medicina de Filadelfia. Mi paciente me tiró de la falda, y cuando me volví hacia él, abrió la boca como para pedir disculpa, y pidió agua con gestos. Sostuvo un dedo en alto, rogándole que esperara, y fui a ver si Denzel necesitaba refuerzos. Mi presencia fue recibida con una mirada austera del capitán Lecky, que me contempló como habría contemplado algo cuestionable que estuviera en la suela del zapato. Señora Fraser, saludó con frialdad. Ahora mismo le decía a su amigo cuaquero que en la iglesia no hay sitio para curanderas o... Claire Fraser es el cirujano más diestro que he visto operar, estalló Denzel. Estaba rojo y furioso. Les hará un gran daño a sus pacientes, señor, si no le permite... ¿Y dónde recibió usted su formación, doctor Hunter? Ya que tan seguro está de su propia opinión. En Edimburgo, repuso Denny entre dientes, donde se formó mi primo, John Hunter. Al ver que ello no le impresionaba a Lecky, añadió, y su hermano, William Hunter, accoucheur de la reina. Eso desconcertó a Lecky, pero por desgracia también hizo que se enojara. Entiendo, repuso, y esbozó una leve mueca desdeñosa que repartió entre nosotros dos. Lo felicito, señor, pero puesto que dudo que el ejército requiera un partero, tal vez debiera ayudar a su colega, y al decir esto me miró con furia a mí, ese cerdo pomposo.
con sus semillas y sus pócimas en lugar de... No tenemos tiempo para esto, lo interrumpí con firmeza. El Dr. Hunter es un médico cualificado y un cirujano debidamente nombrado por el ejército continental. Así que no puede usted dejarlo afuera, maldita sea. Y si mi experiencia en la batalla, que me atrevo a sugerir que tal vez sea mayor que la suya, señor, sirve de algo, necesitará usted todas las manos de las que pueda disponer. Me volví hacia Denzel y le dirigí una mirada larga, penetrante. Tu deber es estar con quienes te necesitan, al igual que el mío. Te hablé del triaje, ¿no es así? Tengo una tienda de campaña y mi propio instrumental quirúrgico y demás cosas necesarias. Me ocuparé del triaje aquí afuera. Trataré los casos menos graves y enviaré ahí adentro a todo el que requiere una operación seria. Volví la cabeza deprisa y acto seguido me centré de nuevo en los dos iracundos. Será mejor que vayan adentro y se den prisa. Empiezan a amontonarse. No era una expresión metafórica. Bajo los árboles había una multitud de heridos, un puñado de hombres tendido en camillas improvisadas y lonas, y un montoncito siniestro de cuerpos, quizás hombres que habían muerto debido a sus quizás hombres que habían muerto debido a sus heridas camino del hospital. Por suerte, Rachel y Dottie aparecieron en ese instante, las dos con un pesado cubo de agua en cada mano. Di la espalda a los hombres y fui a su encuentro. Dottie, ven a montar los palos de la tienda, ¿quieres? Pedí al tiempo que le cogía los cubos. Y Rachel, me figuro que sabes lo que es una hemorragia. Ve a mirar a esos hombres y tráeme a cualquiera que la sufra. Le di agua a mi artillero quemado y después lo ayudé a ponerse de pie. Cuando lo hizo, vi tras sus piernas el epitafio que había grabado en la lápida de Gilbert Tennant. Oh lector, de haber oído su último testimonio, te habrías convencido de la profunda locura que supone retrasar el arrepentimiento. Supongo que hay sitios peores en los que hacer esto, le comenté al artillero, pero como no podía oírme, se limitó a levantar mi mano para besarla antes de sentarse en la hierba, con el paño húmedo en la cara. Bien. Tomo un mate y sigo con el capítulo 75. Bien. Capítulo 75. El manzanar. El primer disparo los cogió por sorpresa. Un estruendo amortiguado procedente del manzanar y una lenta bocanada de humo blanco. No echaron a correr, pero se quedaron rígidos, mirándolo para que les diera las instrucciones. Jamie dijo a los que tenía cerca: «Buenos chicos», y luego alzó la voz: «A mi izquierda, ahora. Señor Craddock, reverendo Woodsworth, rodéenlo, entren en el manzanar por detrás. El resto, dispersaos a la derecha y disparad todo lo que podáis». El segundo estallido ahogó sus palabras, y Craddock se sacudió como una marioneta a la que le hubiesen cortado las cuerdas y cayó al suelo, con la sangre brotando del agujero ennegrecido del pecho. El caballo de Jamie se asustó muchísimo y estuvo a punto de derribarlo. «¡Id con el reverendo!», gritó a los hombres de Craddock, que estaban allí parados con la boca abierta, mirando el cuerpo de su capitán. «¡Id, ahora!». Uno de los hombres reaccionó, cogió de la manga a otro, lo apartó, y todos empezaron a moverse como si fueran uno. Woodsworth, bendito sea, puso en alto el mosquete y rugió: «¡Conmigo, seguidme!», e inició el paso de cigüeña que en él pasaba por carrera, pero lo siguieron. El castrado se había calmado, aunque se movía inquieto. Estaba habituado al sonido de las armas, supuestamente, pero no le gustaba el olor intenso a la sangre,
A Jamie tampoco. ¿No deberíamos enterrar al señor Craddock?, sugirió una tímida voz tras él. No está muerto, Memo. Jamie miró el suelo. No lo estaba, pero no aguantaría más de unos segundos. Ve con Dios, amigo, musitó. Craddock ni pestañeó. Tenía la mirada fija en el cielo, todavía no apagada, pero ciega. Id con los vuestros, ordenó a los dos que seguían allí parados. Entonces vio que eran los dos hijos de Craddock. Tendrían 13 o 14 años, el rostro blanco y los ojos de cordero. Decidle adiós, añadió con brusquedad. Aún os oye. Y después, largo. Durante un instante se planteó mandarlos con Lafayette, pero allí no estarían más a salvo. ¡Corred! Echaron a correr. Estaban mucho más a salvo corriendo. Y con un gesto a los tenientes Orden y Bixby, hizo girar su caballo a la derecha, en pos de la compañía de Guthrie. La artillería disparaba con más regularidad desde el huerto. Vio pasar una bala a 3 metros, y el aire cada vez era más denso debido al humo. Aún olía la sangre de Craddock. Encontró al capitán Moxley y le envió con una compañía entera a echar un vistazo a la granja que había al otro extremo del manzanar. Pero no se acerque. Quiero saber si adentro están los casacas rojas o la familia. Si siguen la familia, rodeen la casa. Entren si los dejan, pero no lo hagan a la fuerza. En caso de que haya soldados dentro y salgan tras ustedes, enfréntense a ellos y tomen la casa si creen poder hacerlo. Si se quedan dentro, no los provoquen. Envíen a alguien para que me informe. Estaré en la parte trasera del manzanar, en la cara norte. Guthrie lo estaba esperando, con los hombres tumbados boca abajo en la larga hierba tras el huerto. Dejó a los dos tenientes con su caballo que ató a una cerca alejada del huerto y fue con la compañía manteniéndose agazapado. Se tendió junto a Bob Bertie. Necesito saber dónde están los cañones, dónde están exactamente y cuántos son. Envíe a 3 o 4 hombres en distintas direcciones que vayan con cuidado. Ya sabe a qué me refiero. Bien, y que no hagan nada, que observen lo que puedan y vuelvan deprisa. Guthrie jadeaba como un perro, con el rostro, con una incipiente barba, bañado en sudor, pero sonrió, asintió y se alejó reptando entre la hierba. El campo estaba seco, marrón y quebradizo con el calor del verano. Jamie tenía las medias llenas de espigas, y el aroma tibio e intenso del heno era más fuerte que el de la pólvora negra. Bebió agua de la cantimplora, casi estaba vacía. Todavía no eran las 12, pero el sol caía sobre ellos como una plancha. Se volvió para decirle a uno de los tenientes, que lo había estado siguiendo, que fuera a buscar la fuente de agua más cercana, pero a su espalda no se movía nada salvo centenares de saltamontes que hacían un ruido similar a un chasquido. Apretando los dientes para combatir la rigidez de sus rodillas, se puso a 4 patas y volvió deprisa a su caballo. Orden yacía a 3 metros. Le habían atravesado un ojo de un disparo. Jamie se quedó helado un instante y algo le pasó rozando la mejilla. Tal vez fuese un saltamontes, o quizás no. Se pegó al suelo junto al teniente muerto, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos antes de que el pensamiento se hubiese formado del todo. Guthrie. No se atrevía a levantar la cabeza para llamarlo, pero tenía que hacerlo. Encogió las piernas lo mejor que pudo y salió disparado de la hierba, corriendo como un conejo a un lado y al otro, zigzagueando para alejarse del manzanar de la mejor forma posible y al mismo tiempo ir hacia donde había enviado Guthrie. Ahora oía los disparos, más de un francotirador en el huerto, protegiendo la artillería, y lo que sonaba era el ruido seco de un fusil. ¿Tiradores alemanes?
Se arrojó al suelo y comenzó a reptar como un loco, ahora llamando a gritos a Gertie. ¡Aquí, señor! El hombre apareció de pronto a su lado, como una marmota, y Jamie lo cogió por la manga y tiró de él hacia abajo. Diga a sus hombres que vuelvan. Respiró hondo, tenía el pecho agitado. Nos disparan desde el huerto. Por ese lado. Acabarán con ellos uno por uno. Gertie lo miraba pasmado, con la boca medio abierta. Dígaselo. Cuando salió de la conmoción, Gertie asintió como una marioneta e hizo ademán de levantarse. Jamie lo agarró por el tobillo y se lo impidió, manteniéndolo pegado al suelo con una mano en la espalda. No se ponga de pie. Su respiración se estaba ralentizando y consiguió hablar con tranquilidad. Aquí aún estamos a tiro. Reúna a sus hombres y retírese con su compañía. Vuelva al cerro. Únase al capitán Moxley y dígale que venga conmigo. Se quedó en blanco un instante. Intentaba pensar en un lugar razonable para reunirse. Al sur de la granja, con la compañía de Woodbine. Le quitó la mano a Gertie. Sí, señor. El hombre se puso a cuatro patas y cogió la gorra, que se le había caído. Volvió la cabeza para mirar a Jamie, con los ojos rebosantes de preocupación. ¿Está mal herido, señor? ¿Herido? Tiene sangre por toda la cara, señor. No es nada, váyase. Gertie tragó saliva, asintió, se limpió el rostro con la manga y se escurrió por la hierba, tan deprisa como podía. Jamie se llevó una mano a la cara, ahora consciente de un leve escozor en el pómulo. Sí, tenía los dedos ensangrentados. Entonces no había sido un saltamontes. Se limpió los dedos con el faldón de la casaca y reparó mecánicamente en que se le había abierto la costura de la manga en el hombro, dejando a la vista la camisa blanca debajo. Se levantó un poco, con cuidado, buscando a Bixby, pero no había ni rastros de él. Quizás también estuviese muerto entre la alta hierba, o tal vez no. Con suerte, habría visto lo que estaba pasando y habría vuelto a avisar a las compañías que se aproximaban. El caballo seguía donde lo había dejado, gracias a Dios, atado a una cerca a unos 50 metros. Vaciló un momento, pero no podía perder tiempo buscándolo a Bixby. Wordsworth y sus dos compañías llegarían al huerto al cabo de escasos minutos e irían directos a los fusiles alemanes. Se levantó y echó a correr. Algo le tiró de la casaca, pero no se detuvo y llegó a su caballo con la lengua afuera. —¡Chicane! —exclamó, subiéndose a la silla. Se alejó del huerto y salió a galope atravesando un patatal, aunque su corazón de agricultor se encogió al ver los destrozos que ya había causado el paso de los ejércitos. No sé cuándo empezaron a llamarlo los médicos la hora dorada, pero no cabe duda de que desde la época de la Ilíada cualquier médico sabe lo que es. Cuando se sufre un accidente o una herida que no es mortal en el acto, las posibilidades de vivir que tiene la víctima aumentan si recibe tratamiento en el plazo de una hora desde el momento de la lesión. Después de eso, conmoción, pérdida de sangre, debilidad debido al dolor. Las probabilidades de salvar a un paciente disminuyen sobremanera. Si a ello sumamos temperaturas abrasadoras, falta de agua y la tensión de ir corriendo a toda velocidad por campos y bosques, vistiendo prendas de lana tejidas en casa y llevando armas pesadas, respirando humo de pólvora e intentando o bien matar a alguien o bien evitar que lo maten a uno justo antes de resultar herido, yo más bien pensaba que hablábamos, más o menos, del cuarto de hora dorado. Dado el hecho de que había que cargar con los heridos o ellos mismos tenían que caminar incluso más de 1,5 kilómetros hasta un lugar donde pudieran ser atendidos, supuse que los estábamos haciendo bien al salvar a todos los que estábamos salvando.
aunque solo sea de forma temporal, me dije con gravedad al escuchar los gritos que procedían de la iglesia. ¿Cómo te llamas, muchacho?, le pregunté al joven que tenía delante. No podía tener más de 17 años y estaba a punto de morir desangrado. Había recibido un balazo en la parte superior del brazo, un sitio que por lo general no era demasiado malo. Por desgracia, en su caso, la bala le había atravesado el brazo y le había tocado la arteria braquial, de la que llevaba saliendo sangre lentamente, pero sin cesar, hasta que le apreté con fuerza el brazo. Adams, señora, repuso, aunque tenía los labios blancos y temblaba. Me llaman Billy, añadió con cortesía. Encantada de conocerte, Billy, lo saludé. ¿Y tú eres...? Porque había llegado tambaleándose, apoyado en otro muchacho que tendría su misma edad y que estaba casi igual de blanco, aunque pensé que no herido. Horatio Wilkinson, señora. Protestó, contestó, al tiempo que inclinaba de una forma extraña la cabeza, lo mejor que pudo, mientras sostenía a su amigo. Bonito nombre, Horatio, repuse. Ya lo cojo yo. ¿Te importaría servirle un poco de agua con algo de coñac? Está todo ahí, señalé el cajón que estaba utilizando a modo de mesa, en el que se encontraba una de mis botellas marrones con las etiquetas de veneno, además de una cantimplora llena de agua y unas tazas de madera. Y en cuanto se la haya bebido, dale esa correa para que la muerda. Le habría dicho a Horatio que bebiera también él un trago, pero solo había 2 tazas y la otra era mía. Bebía agua sin parar. Tenía el corpiño empapado, pegado a mí como la membrana de un huevo, y el sudor me descendía por las piernas. Y no quería compartir los gérmenes de unos soldados que no se lavaban los dientes con regularidad. Con todo, tal vez tuviera que pedirle que diese un sorbo de la botella de coñac. Alguien iba a tener que aplicar presión en el brazo de Billy Adams, mientras que yo le ligaba la arteria, y en ese momento Horatio Wilkinson no parecía estar muy a la altura de la tarea. ¿Querrías? Empecé, pero no tenía en la mano un escalpelo y una aguja de sutura y un hilo colgando en la otra mano. Y ver tales cosas pudo con el joven señor Wilkinson, que puso sus ojos en blanco y cayó al suelo. ¿Herido?, inquirió una voz conocida a mi espalda, y al mover la cabeza vi a Denzel Hunter, que miraba al señor Wilkinson. Estaba casi tan blanco como ella, y tenía mechones de pelo suelto pegados a las mejillas, nada que ver con su habitual serenidad. Desmayado, repuse. ¿Podrías? Son unos idiotas, espetó, tan pálido, ahora advertía que era de ira, que apenas podía hablar. Y se hacen llamar cirujanos militares. Más de la cuarta parte no había visto nunca un hombre herido en una batalla, y los que lo han visto apenas son capaces de hacer otra cosa que no sea amputar. Unos barberos lo harían mejor. ¿Saben detener una hemorragia?, pregunté cogiéndole la mano y poniéndosela alrededor del brazo de mi paciente. Él, de manera automática, presionó con el pulgar la arteria cerca de la axila, y la sangre que había salido cuando yo quité la mano cesó de nuevo. Gracias, dije. De nada. Sí, la mayoría sí, admitió, calmándose un poco. Pero se muestran tan celosos con el privilegio y tan unidos a sus propios regimientos que algunos dejan morir un hombre porque no es de los suyos y el cirujano de su regimiento está ocupado. Vergonzoso, farfullé. Muerde con fuerza, soldado, mientras le metía el cuero entre los dientes y hacía una incisión rápida para agrandar la herida lo suficiente como para encontrar el extremo de la arteria seccionada. Mordió con ganas y no emitió más que un gruñido grave en el momento en que el escalpelo le abrió la carne. Quizás estuviera tan conmocionado que no lo sintiera mucho. Confiaba en que no fuera así. No tenemos mucho donde elegir, observé al tiempo que miraba hacia la sombra de los grandes árboles que bordeaban el cementerio. Doty atendía a las víctimas de insolación dándoles agua, y,
si el tiempo y los cubos lo permitían, mojándolos. Rachel se ocupaba de traumatismos craneales por aplastamiento, heridas abdominales y otras lesiones graves que no se podían tratar amputando, vendando y entablillando. En la mayoría de los casos, con ellos solo se conseguía reconfortarlos mientras morían, pero era una chica buena, formal, que había visto morir a muchos hombres durante el invierno en Valley Forge. El trabajo no la arredraba. Tenemos que dejar que hagan lo que puedan, señalé con el mentón la iglesia. Tenía las manos ocupadas sosteniendo el brazo del soldado Adams y cosiendo la arteria. Tampoco es que podamos impedírselo, maldita sea. No. Denny resopló y dejó el brazo al ver que había saturado la arteria. A continuación se limpió la cara con la casaca. No, no podemos. Solo necesitaba soltar la ira donde no causara más problemas y pedirte un poco de pomada de genciana. He visto que tienes 2 tarros grandes. Le regalé una risita irónica. Por supuesto, el imbécil de Lecky me ha mandado a un ayudante hace un rato para intentar apropiarse de mis hilas y vendas. Por cierto, ¿tú necesitas? Si tienes de sobra, lanzó una mirada triste al cada vez menor montón de existencias. El doctor McGillis ha enviado un ayudante a recorrer los alrededores en busca de cualquier cosa que pueda ser de utilidad, y a otro a informar al campamento y abastecerse. Coge la mitad, ofrecí, y terminé de vendarle el brazo a Billy Adams, con la mínima cantidad posible de vendas. Horatio Wilkinson se había recuperado un tanto y estaba sentado, aunque todavía bastante pálido. Denny lo levantó y lo envió con Billy a descansar un poco a la sombra. Andaba buscando uno de los tarros de genciana en uno de mis fardos cuando reparé en que se acercaba otro grupo y me erguí para ver en qué condiciones estaba. Ninguno parecía herido, aunque todos se tambaleaban. No llevaban uniforme ni armas, salvo palos. No se podía saber si formaban parte de la milicia o... Hemos oído que tiene coñac, señora, dijo uno de ellos, al tiempo que extendía el brazo de manera casi amistosa y me cogía por la muñeca. Venga a compartirlo con nosotros, ¿eh? Suéltela, ordenó Denzel con un tono tan amenazador que el que me sujetaba la muñeca me soltó sorprendido. Miró con cara de asombro a Denzel, al que era evidente que no había visto antes. ¿Quién demonios es usted? Quiso saber, aunque más confundido y extrañado que con la idea de provocar un enfrentamiento. Soy cirujano del ejército continental, respondió Denzel con firmeza, y se acercó a mí, metiendo el hombro entre mi persona y los hombres que estaban muy borrachos. Uno de ellos se rió al oír la respuesta con un jijijiji estridente, y su compañero se rió también, y le dio en el brazo mientras repetía, cirujano del ejército continental. Caballeros, váyanse, dijo Denzel poniéndose delante de mí. Aquí hay heridos que necesitan cuidados. Tenía los puños apretados, con la actitud de un hombre dispuesto a pelear, aunque yo estaba bastante seguro de que no lo haría. Esperaba que bastase con intimidarlos, pero miré de reojo la botella. Se hallaba vacía en sus 3/4 partes. Quizás fuese mejor dársela y confiar en que se marcharan. Vi que por el camino se acercaba un grupito de soldados continentales, 2 en camillas y algunos dando tropezones en camisa, las camisas ensangrentadas, con la casaca en la mano, arrastrándola por el suelo. Eché mano de la botella con la idea de dársela a los intrusos, pero advertí un movimiento con el rabillo del ojo que hizo que mirara hacia la sombra donde las chicas atendían a los prisioneros. Tanto Rachel como Dottie se encontraban de pie, viendo lo que estaba pasando. Y en ese momento Dottie, con una intensa mirada de determinación en la cara, echó a andar hacia nosotros. Denny también la vio. Me percaté de su repentino cambio de postura, cierta indecisión. Dorothea Gray tal vez fuese una cuáquera declarada, pero era evidente que la sangre de su familia tenía sus propias ideas. Y,
Para mi sorpresa, yo sabía muy bien lo que estaba pensando Denzel. Uno de los hombres ya había visto a Dottie y había echado a andar, haciendo heces hacia ella. Si se enfrentaba a ellos y uno más la atacaban... Caballeros, interrumpí el murmullo de interés de nuestros visitantes, y 3 pares de ojos inyectados en sangre se volvieron despacio hacia mí. Saqué una de las pistolas que me había dado Jamie, apunté al aire y disparé. El disparo produjo una sacudida violenta y un ruido que me dejó sorda durante un instante, además de una estela de humo acre que me hizo toser. Me limpié los llorosos ojos en la manga justo a tiempo de ver cómo se alejaban a toda prisa los visitantes, mirando hacia atrás con nerviosismo. Saqué un pañuelo extra que llevaba metido en el corsé y me limpié un manchón de hollín de la cara, que quedó atrapado en los mojados pliegues de hilo, y acto seguido vi que en la puerta de la iglesia había varios cirujanos y ayudantes, todos ellos mirándome con los ojos fuera de las órbitas. Sintiéndome un poco gnocchi y reprimiendo las ganas de intentar hacer un molinillo con la pistola, sobre todo por miedo a que se me cayera, ya que medía más de 20 centímetros, enfundé el arma y respiré hondo. Me sentía algo exaltada. Denzel me observaba con cara de preocupación. Tragó saliva visiblemente y abrió la boca para hablar. Ahora no, afirmé con voz ahogada, y señalé a los hombres que venían hacia nosotros. No hay tiempo. Fin del capítulo 75. Bueno, espero que hayan podido disfrutar la lectura tanto como yo, y les agradezco muchísimo que estén ahí acompañándome a todas, y bueno, hasta la próxima.